Nunca me gustaron las velas de cumpleaños. La mayoría de las personas pide un deseo antes de apagarlas. Yo, en cambio, pasé gran parte de mi infancia preguntándome si de verdad mis papás querían que yo estuviera en sus vidas. Con los años, ellos se volvieron expertos en fingir. Para todos los que nos conocían, éramos una familia completamente normal que vivía en un barrio tranquilo a las afueras de Portland. Mi papá, Ricardo Holloway, era dueño de una pequeña empresa de construcción. Mi mamá, Denise, hacía trabajo voluntario en la iglesia todos los sábados. Mi hermano menor, Iván, era el favorito de la casa. Nunca hacía nada mal. Siempre lo trataban como si fuera perfecto. ¿Y yo? Yo era la hija que presentaban con una sonrisa cuando había visitas, pero de la que casi nadie volvía a hablar en cuanto los invitados se iban. Era como si solo existiera para guardar las apariencias. Me llamo Clara Holloway. Tenía 28 años cuando mis papás me invitaron a regresar a la casa para celebrar mi cumpleaños. Debió haber sido la invitación más bonita que había recibido de ellos en muchos años. Pero terminó convirtiéndose en el día en que entendí que las personas que fingen amarte pueden ser mucho más peligrosas que quienes te odian abiertamente. Ahora que miro todo hacia atrás, me doy cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Nunca estuvieron escondidas. El problema fue que pasé demasiados años convenciéndome de que, en mi familia, el amor simplemente era complicado. 4 años antes me había ido de la casa, justo después de terminar la universidad y mis estudios de posgrado. Mi vida no era lujosa ni llena de grandes emociones. Rentaba un departamento pequeño, trabajaba como analista financiera para una empresa regional de manufactura y pagaba todas mis cuentas sin depender de nadie. Los fines de semana salía a caminar por la montaña con mis amigos o me quedaba leyendo un buen libro en el balcón de mi departamento. No era una vida espectacular, pero era tranquila. Y esa tranquilidad era algo que jamás había conocido mientras vivía con mis papás. Lo más extraño fue que, desde que me mudé, casi dejaron de buscarme. A veces podían pasar meses enteros sin una llamada, sin un mensaje y sin preguntar cómo estaba. Por eso me sorprendió tanto lo que ocurrió 2 semanas antes de mi cumpleaños. Mi teléfono sonó y vi el nombre de mi mamá en la pantalla. No era un mensaje de texto. No era un buzón de voz. Era una llamada. «Clara», me dijo con una voz sorprendentemente alegre. Solo escuchar ese tono hizo que me quedara inmóvil. He estado pensando mucho. Sin darme cuenta, sonreí. ¿Pensando en qué? Hubo un pequeño silencio. Hace muchos años que no celebramos tu cumpleaños juntas. Quiero cambiar eso. Quiero que este año sea diferente. Durante unos segundos olvidé todas las veces que me habían decepcionado. Olvidé los logros que nunca felicitaron, las ceremonias donde apenas me miraron, las navidades en las que toda la atención era para Iván y yo parecía invisible. Y todas las excusas que inventaban para justificar el trato tan diferente entre los dos. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña parte de mí quiso creer que las cosas, por fin, podían cambiar. Tal vez la gente sí puede cambiar, pensé. Y la verdad, me gustaría creer que sí. Vamos a preparar tu pastel favorito, uno de chocolate, me dijo mi mamá. Eso sí me sorprendió. Tenía años sin comer pastel de chocolate. No porque hubiera dejado de gustarme, sino porque en mi familia nadie recordaba que era mi favorito desde que tenía 12 años. Claro que voy. Cuando terminé la llamada, por primera vez en mucho tiempo me sentí emocionada. Ahora entiendo que esa emoción debió ponerme en alerta. La esperanza tiene una forma muy extraña de hacer que uno olvide las heridas del pasado. Cuando crees que las cosas pueden mejorar, empiezas a ignorar todas las señales que antes parecían tan claras. Unos días después, mi mejor amiga, Noemí, me invitó a comer. Apenas nos sentamos en el restaurante, me miró fijamente y sonrió. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Porque ya son 3 veces que sonríes mientras ves el menú. No pude evitar reírme. Mis papás me invitaron a su casa. La sonrisa de Noemí desapareció de inmediato. ¿Para qué? Para celebrar mi cumpleaños. Ella dejó lentamente la taza de café sobre la mesa. Clara, ¿qué? La miré sin entender.
¿Cuándo fue la última vez que ellos te invitaron a algún lado? Me quedé pensando. Pasaron varios segundos. Y entonces me di cuenta de que no podía recordarlo. Noemí nunca fue de esas personas que juzgan a los demás sin conocer la historia. Me conocía desde la universidad. Había estado conmigo durante años, escuchando cada decepción que viví con mi familia. Sabía de los cumpleaños que olvidaban. De las veces que conseguía un ascenso en el trabajo y nadie me felicitaba. De las navidades donde toda la atención era para Iván mientras yo buscaba cualquier excusa para justificar el comportamiento de mis papás. Ella conocía toda la historia. Estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. Quiero que me prometas algo. ¿Qué cosa? Me sostuvo la mirada con mucha seriedad. Si en algún momento sientes que algo no está bien, te vas de ahí. Sin pensarlo. Solté una pequeña risa. Hablas como si fuera a entrar a una película de crimen. Pero ella no sonrió. Ni siquiera un poco. Lo digo en serio, Clara. Su expresión era completamente seria. Asentí con la cabeza. Está bien. Te lo prometo. Entonces, por fin, relajó un poco el rostro y sonrió. Eso quería escuchar. Después cambió de tema y seguimos platicando de otras cosas, pero su preocupación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante todo el camino de regreso a mi departamento. Finalmente llegó el sábado. El cielo estaba completamente despejado y hacía un día precioso. Antes de ir a casa de mis papás, pasé por una panadería del rumbo. No era porque hiciera falta un postre. Según mi mamá, ya estaban preparando mi pastel favorito. Lo hice porque ella siempre decía que era de mala educación llegar con las manos vacías. Hay costumbres que uno sigue cargando incluso muchos años después de haberse ido de casa. La casa de mis papás seguía exactamente igual que siempre. Las paredes blancas, las ventanas con persianas azules y el columpio que mi papá había construido más de 20 años atrás seguían en el mismo lugar. Nada había cambiado. Bueno, casi nada. La única que realmente había cambiado era yo. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta principal se abrió. Era mi papá. Ya llegaste. Eso fue todo. No hubo abrazo. No hubo una sonrisa de verdad. Solo esas dos palabras. Un segundo después apareció mi mamá desde la cocina, con una sonrisa enorme en el rostro. Clara. Qué bueno que viniste. Se acercó y me dio un abrazo. Fue corto, pero lo suficientemente largo como para sorprenderme. Mientras entraba a la casa, el aroma a vainilla llenó el pasillo. Olía delicioso. Entonces levanté la vista hacia el comedor, y me quedé completamente inmóvil. La mesa estaba perfectamente arreglada. Había un hermoso ramo de flores frescas. Varios regalos envueltos con papel brillante. Un letrero enorme que decía feliz cumpleaños. Y hasta globos de colores colgados por toda la sala. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mamá sonrió. Te mereces tener, al menos una vez, un cumpleaños bonito. Por un instante, le creí. La cena fue extrañamente agradable. Mi papá me preguntó cómo iba el trabajo. Mi mamá quiso saber cómo estaba mi departamento y si me sentía cómoda viviendo sola. Hasta Iván estaba diferente. Se veía relajado. Nos contó varias anécdotas de su nuevo trabajo como vendedor y todos terminamos riéndonos. Incluso yo. Todo era tan normal, tan tranquilo, que empecé a preguntarme si durante todos esos años yo había exagerado los recuerdos de mi infancia. Tal vez las personas sí cambian. Tal vez, con el tiempo, las familias logran sanar. Tal vez yo había cargado ese dolor durante demasiado tiempo. Entonces llegó el momento del postre. Mi mamá salió de la cocina sosteniendo un hermoso pastel de chocolate. Estaba cubierto con fresas frescas y se veía espectacular. Encima brillaban 28 velas encendidas. Todos comenzaron a cantarme las mañanitas. Hasta mi papá participó. Cuando terminaron de cantar, mi mamá dejó el pastel frente a mí. Pide un deseo, hija. Cerré los ojos.
Y solo pedí una cosa. Que todo aquello fuera real. Que, por fin, mi familia hubiera cambiado. Cuando abrí los ojos, algo llamó mi atención de inmediato. No fue el pastel. Ni las velas. Fue Iván. Él no me estaba mirando. Tenía la vista fija en mis papás. Su rostro había perdido el color. Estaba completamente pálido. Entonces vi a mi mamá hacer un movimiento casi imperceptible. Negó con la cabeza muy despacio. Tan despacio que cualquiera lo habría pasado por alto. Cualquiera. Menos yo. En ese momento, mi papá empujó lentamente el cuchillo para pastel hacia mí. Ándale, córtalo. Sonreía. Pero sus ojos estaban completamente fríos. Fue ahí cuando algo dentro de mí cambió. Toda la calidez que había sentido durante la cena desapareció de golpe. La habitación dejó de sentirse como una reunión familiar. De repente, todo parecía ensayado. Como si cada palabra, cada sonrisa y cada gesto hubieran sido preparados desde mucho antes de que yo llegara. Tomé el cuchillo con la mano. Lo acerqué lentamente al pastel. La punta de la hoja estaba a centímetros del betún. Cuando, de pronto, din, don, sonó el timbre de la casa. Nadie se movió. Nadie dijo una sola palabra. La sonrisa de mi mamá desapareció al instante. Mi papá hizo un gesto de molestia, claramente irritado por la interrupción. De pronto, Iván se levantó tan rápido que la silla rechinó con fuerza sobre el piso de madera. Todos volteamos hacia él. Al mismo tiempo volvió a sonar el timbre. Quienquiera que estuviera afuera. Era alguien que mis papás definitivamente no esperaban. Lo que más me llamó la atención no fue la interrupción. Fue que nadie se levantó para abrir. Durante toda mi infancia, mi mamá siempre decía que era una grosería hacer esperar a una visita en la puerta. Si alguien tocaba el timbre, había que abrir de inmediato. Pero esa noche, ella permaneció completamente inmóvil. Mi papá ni siquiera miró hacia la entrada. Solo bajó la vista a su reloj, como si de repente el tiempo fuera más importante que la persona que estaba afuera. El timbre sonó otra vez. Esta vez más largo. Iván aclaró la garganta. Y yo abro. No. Mi papá respondió tan rápido que toda la mesa quedó en silencio. Después respiró hondo y añadió con un tono más tranquilo. Yo voy. Se levantó y salió del comedor. Antes de irse, cerró la puerta detrás de él. Desde donde estábamos solo alcanzábamos a escuchar murmullos. No distinguía las palabras. Solo las voces. Una era la de mi papá. La otra era la voz de una mujer. Pasaron casi 2 minutos. Finalmente mi papá regresó solo. Se equivocaron de casa. Mi mamá sonrió con esfuerzo. Era una sonrisa que ya no se veía tan natural como al principio de la noche. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Mientras hablaba, empujó el pastel un poco más hacia mí. Ya ibas a cortar la primera rebanada. Su voz sonaba diferente. No parecía nerviosa. Parecía desesperada por seguir adelante. Volví a tomar el cuchillo. En ese instante mi celular empezó a vibrar. Lo saqué del bolso. Perdón. Mi mamá habló enseguida. Puedes contestarle después. Seguro no es importante. Pero el teléfono siguió vibrando. Una llamada. Luego otra. Y otra más. 3 llamadas en menos de 30 segundos. Eso no era normal. Noemi jamás llamaba tantas veces seguidas. Si no contestaba, normalmente esperaba. Sentí un vacío en el estómago. Estiré la mano para responder. Entonces mi mamá puso suavemente la mano sobre mi muñeca. Clara. Seguía sonriendo. Pero sus ojos ya no sonreían. Por favor. Solo una noche sin trabajo ni celular. Es Noemí. Ella va a entender. Antes de que pudiera responder, las llamadas terminaron. Un segundo después llegó un mensaje. Miré la pantalla.
No comas nada. Voy para adentro. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Se me erizó la piel de los brazos. Levanté lentamente la mirada. Primero vi a mi mamá. Después a mi papá. Y finalmente al pastel. Mi mamá notó mi expresión. ¿Qué pasó? Apagué la pantalla del celular de inmediato. Nada. Ella me observó durante unos segundos. Después volvió a sonreír. Ándale, las velas ya se están consumiendo. Miré alrededor de la mesa. Entonces me di cuenta de algo muy extraño. Nadie había probado el pastel. Nadie había servido café. Nadie tenía siquiera un tenedor en la mano. Todos estaban esperando exactamente lo mismo. Que yo diera el primer bocado. Una idea cruzó por mi cabeza. ¿Y si simplemente no lo hacía? Dejé el cuchillo sobre la mesa. Creo que mejor voy a guardar una rebanada para mañana. El silencio que siguió fue insoportable. Mi papá se recargó lentamente en la silla. Siempre te ha encantado el pastel de cumpleaños. Lo sé. Entonces sírvete. Claro, mañana me llevo un pedazo. No. Su voz fue tranquila. Pero firme. Era exactamente el mismo tono que usaba cuando yo era niña y no aceptaba un no como respuesta. Cómetelo, ahorita. Le sostuve la mirada. Sonreí con educación. Prefiero envolver una rebanada. Mi mamá soltó una risa forzada. Mañana ya no va a saber igual. No me importa. De pronto, Iván volvió a levantarse de golpe. Respiró profundamente y dijo con la voz temblorosa. Y necesito salir a tomar aire. Iván salió por la puerta corrediza que daba al patio trasero. Mientras caminaba, noté que le temblaban las manos. Nunca, en toda mi vida, había visto a mi hermano asustado. Ni una sola vez. Fue en ese momento cuando comprendí que algo estaba muy mal. Mi celular volvió a vibrar. Era otro mensaje de Noemí. Estoy afuera. Por favor, inventa cualquier pretexto y aléjate de la mesa. Sentí que el corazón empezaba a latirme con fuerza. Levanté la vista hacia la ventana que daba a la calle. Del otro lado estaba estacionado un sedán azul. Era el carro de Noemí. Pero no venía sola. Había otra persona sentada en el asiento del copiloto. Desde donde estaba no alcanzaba a distinguir quién era. Mi mamá siguió mi mirada. ¿Qué estás viendo? Nada. Pero ya era demasiado tarde. Su expresión cambió por completo. La sonrisa desapareció. ¿Qué hace esa muchacha aquí? No lo sé. Dile que se vaya. No lo dijo como una anfitriona molesta por una interrupción. Lo dijo con enojo. Con un enojo inmediato y difícil de esconder. Mi papá volvió a empujar el pastel hacia mí. Estamos celebrando. Ella puede esperar. Antes de que pudiera responder. La puerta principal se abrió. Nadie volvió a tocar el timbre. Noemí entró casi corriendo, respirando con dificultad. Detrás de ella venía una mujer de mediana edad. Llevaba puesto un uniforme blanco de chef. En el pecho tenía bordado el logotipo de la panadería donde mis papás habían comprado mi pastel de cumpleaños. La mujer miró directamente a mi mamá. Después bajó la vista hacia el pastel que seguía intacto sobre la mesa. De pronto soltó un profundo suspiro de alivio. Gracias a Dios. Luego volteó hacia mí. Su voz temblaba. Por favor, no te comas ese pastel. El tiempo pareció detenerse. Nadie habló. Nadie respiraba. Todos permanecían inmóviles. Miré a la mujer de la panadería. Después a mi mamá. Y finalmente al pastel. ¿De qué está hablando? La mujer tragó saliva antes de responder. Esta tarde, después de que recogieron el pastel. Señaló la caja que estaba sobre la mesa. Alguien regresó a la panadería diciendo que habíamos escrito mal tu nombre y quería que cambiáramos la decoración. Mi mamá perdió completamente el color del rostro. La mujer continuó.
Me negué. El pastel ya había salido de nuestra cocina y, por normas de higiene, no podíamos volver a recibirlo. Hizo una pausa para tomar aire. Pero algo me pareció muy extraño. Así que revisé las cámaras de seguridad. Toda la habitación quedó en silencio. La mujer me miró directamente a los ojos. En el video vi a tu papá llevando el pastel de regreso hasta su camioneta. Bajó la mirada hacia la caja. Y cuando lo guardó, la caja ya no estaba sellada. Mi papá se levantó de golpe. La silla salió disparada hacia atrás y golpeó el piso con un estruendo. Ya basta. Pero antes de que pudiera acercarse, Noemi se puso inmediatamente frente a mí, interponiéndose entre nosotros como si estuviera decidida a impedir que alguien volviera a tocarme. No. Esto apenas está empezando. La mujer de la panadería abrió lentamente su bolsa. Con mucho cuidado sacó una bolsa transparente para evidencias. Dentro había un pequeño recipiente de plástico con un poco de betún azul. Parecía haber sido raspado de la orilla de un pastel de chocolate. Yo no entendía nada. La miré completamente confundida. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Algo no me dio buena espina, dijo con la voz temblorosa. Por eso guardé una muestra del betún. Respiró hondo antes de continuar. Las siguientes palabras hicieron que se me helara la sangre. Mi primo trabaja en el Laboratorio Estatal de Criminalística. Esta misma tarde le pedí que analizara la muestra. Colocó la bolsa sellada sobre la mesa. Nadie intentó tocarla. Nadie dijo que era mentira. La mujer tragó saliva. El análisis confirmó que el betún contiene una sustancia altamente tóxica. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Volteé de inmediato hacia mis papás. Esperaba que alguno de los dos se levantara. Que dijeran que todo era un error. Que alguien negara aquella locura. Pero no pasó. Mi mamá simplemente se recargó en el respaldo de su silla. Su rostro estaba completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Me sostuvo la mirada durante varios segundos. Después habló con una frialdad que jamás voy a olvidar. Ha sido una carga desde el día en que naciste. Nadie dijo una palabra. El silencio apenas duró unos segundos. Pero para mí fue como si hubiera pasado toda una vida. Seguí viendo a mi mamá. Esperaba que en cualquier momento sonriera y dijera que todo era una horrible confusión. Nunca ocurrió. Al contrario. Cruzó las manos sobre la mesa con toda calma, como si estuviéramos hablando del clima y no de mi muerte. La primera en reaccionar fue Noemí. Se puso frente a mí para protegerme. Clara, nos vamos de aquí. Pero mi papá caminó hasta la puerta del comedor y se atravesó. Nadie se va. La mujer de la panadería sacó su celular. Ya llamé al 911. Mi papá volteó furioso hacia ella. No tienes idea de lo que nos estás acusando. Ella no bajó la mirada. Y sí la tengo. Sé perfectamente lo que vi. Noemí me tomó la mano. Vámonos. Pero mis piernas no respondían. No era miedo. Era algo mucho peor. Confusión. Lo único que necesitaba en ese momento era una explicación. Miré a mi papá directamente a los ojos. Dime que ella está equivocada. Él no respondió. Ni siquiera me miró. Solo se quedó observando las velas de mi pastel, que seguían encendidas. Una por una. Las llamas comenzaron a apagarse. La habitación quedó envuelta en una oscuridad extraña. Entonces escuché otra voz. Era Iván. Ya no puedo seguir con esto. Todos volteamos hacia él. Estaba junto a la puerta corrediza que daba al patio. Tenía el rostro completamente pálido. Los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Mi mamá cambió de expresión al instante. Iván. Él negó lentamente con la cabeza. No. Ya basta. Su voz estaba quebrada. Toda mi vida les he mentido por esta familia. Después me miró directamente. Y ya no pienso hacerlo.
Sentí un fuerte nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Iván respiró profundamente antes de responder. Me enteré hace 3 días. Sus palabras me golpearon como si alguien me hubiera dado un puñetazo. ¿Te enteraste de qué? Bajó la mirada hacia el piso. Cuando volvió a hablar, apenas pude respirar. Ellos dijeron que todo iba a parecer un accidente. Noemi apretó mi mano con tanta fuerza que casi me hizo daño. En ese instante entendí que aquella cena nunca había sido una celebración. Había sido una sentencia de muerte. Sentía que me faltaba el aire. No podía respirar. Miré a Iván sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué accidente? Por fin levantó la vista y me miró a los ojos. Ellos me dijeron que estabas deprimida. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Él continuó hablando con la voz quebrada. Me dijeron que todos creerían que te habías enfermado por accidente después de comer algo en mal estado. Hizo una pausa para intentar contener el llanto. Yo sabía que estaba mal, pero traté de convencerme de que iban a cambiar de opinión. Se limpió las lágrimas con la manga. Pero cuando vi que el pastel seguía intacto esta noche, entendí que nunca pensaron echarse para atrás. Sentí que todo daba vueltas a mi alrededor. En un solo instante se derrumbaron todos los recuerdos que durante años había tratado de justificar. Cada cumpleaños olvidado. Cada Navidad en la que me sentía invisible. Cada vez que me repetía que, en el fondo, mis papás sí me querían. Todo se hizo pedazos. Entonces mi papá habló por primera vez. Ya basta. Pero Iván lo enfrentó. No. Su voz retumbó en toda la casa. Tú me dijiste que esto era un acto de compasión. Todos guardamos silencio. Él siguió hablando. Me dijiste que Clara nunca iba a hacerlos sentir orgullosos. Volteó a verme. Las lágrimas no dejaban de caerle. También dijiste que ella seguía viva solo porque ustedes se sentían culpables. Noemi observaba a mis papás con una mezcla de rabia e incredulidad. Esperaba que alguno negara todo aquello. Pero mi mamá no lo hizo. No interrumpió a Iván. No dijo que estaba mintiendo. Ni una sola vez. Al contrario. Me miró fijamente. Siempre quisiste respuestas. Suspiró con tranquilidad. Pues escúchalas. Nadie se movió. La casa quedó completamente en silencio. Entonces empezó a hablar. ¿Cuándo naciste? Bajó la mirada apenas un instante. Todo se volvió más difícil. Las cuentas del hospital. Los problemas económicos de tu papá. Las discusiones. Las deudas. Levantó los hombros con total indiferencia. Tú te convertiste en el recuerdo de todo lo que salió mal en nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista. Apenas pude pronunciar unas palabras. Pero yo solo era un bebé. Ella asintió muy despacio. Lo sé. Lo dijo sin el menor sentimiento. Como si estuviera hablando de una desconocida. Nunca logré crear un vínculo contigo. Guardó unos segundos de silencio. Fallé como madre. Después respiró profundamente. Tú siempre me mirabas esperando que algún día te quisiera. Su voz seguía siendo increíblemente tranquila. Y yo me cansé de fingir. Noemi dio un paso al frente. ¿Te das cuenta de que estás confesando todo esto delante de varios testigos? Mi mamá hizo un pequeño movimiento con la cabeza. Sí. Después bajó la mirada. Que estoy cansada. Muy cansada de seguir fingiendo. En ese momento comenzaron a escucharse sirenas a lo lejos. Cada vez sonaban más cerca. El ruido inundó toda la colonia. Mi papá volteó inmediatamente hacia la ventana. Por primera vez en toda la noche vi miedo en su rostro. No era culpa. Era miedo. Sabía que todo había terminado. Caminó hacia mi mamá. Ya no digas una sola palabra. Pero ella ni siquiera lo miró. Seguía observándome fijamente. Después hizo una pregunta que jamás olvidaré.
Supongo que ahora me odias. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. No porque las hubiera dicho, sino porque sonaban como si de verdad quisiera conocer la respuesta. Respiré profundamente. Y negué lentamente con la cabeza. No. Ella frunció el ceño. Parecía confundida. No te odio. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. Hace muchos años dejé de esperar que me quisieras. Mi voz empezó a romperse. Lo que de verdad me duele. Hice una pausa. Es darme cuenta de que tú nunca buscaste ganarte mi amor. De pronto, la puerta principal se abrió de golpe. Varios policías entraron a la casa al mismo tiempo. Nadie se mueva. En cuestión de segundos, el comedor se llenó de voces, preguntas y movimiento. Unos oficiales comenzaron a separar a todos. Otros revisaban la casa. Pero yo casi no escuchaba nada. Toda mi atención seguía puesta en el pastel de cumpleaños. 28 velas. Ninguna rebanada cortada. Un pastel que parecía completamente normal. Y, sin embargo, ese simple pastel había dividido mi vida en dos. Todo lo que viví antes de esa noche. Y todo lo que tendría que vivir después. Mientras los policías llevaban a mis papás a habitaciones separadas para interrogarlos, una detective se acercó con calma. Clara. Levanté la mirada. Soy la detective Laura Benítez. Su voz era tranquila. Vamos a necesitar que nos cuentes todo lo que pasó esta noche. Asentí sin decir una palabra. Entonces añadió algo que jamás imaginé escuchar. También encontramos varios documentos en la oficina de tu papá. Levantó una carpeta sellada para evidencias. Y todo indica que esto no empezó hoy. Sentí que el corazón volvía a hundirse. ¿Qué quiere decir? La detective sostuvo mi mirada. Creo que esta historia comenzó mucho antes de tu cumpleaños número 28. Aquellas palabras me dejaron helada. Y tenía razón. La investigación no terminó esa noche. En realidad, apenas estaba comenzando. Para la medianoche, el comedor de mis papás ya no parecía el lugar donde casi celebraban mi cumpleaños. Había marcadores de evidencia por todas partes. Los peritos tomaban fotografías desde todos los ángulos. El pastel, que nadie había probado, fue guardado cuidadosamente como evidencia. Los policías revisaban cada habitación de la casa mientras los especialistas analizaban todo lo que encontraban. Yo estaba sentada en la parte trasera de una patrulla sin logotipos. Llevaba una cobija gris sobre los hombros. Noemí permanecía a mi lado. No quiso dejarme sola ni un solo momento. Ninguna de las dos hablaba. Simplemente no existían palabras capaces de describir lo que acabábamos de vivir. Casi una hora después, la detective Laura Benítez regresó. Traía una carpeta de evidencias bastante gruesa. Se veía agotada. Pero había otra expresión en su rostro. Parecía confundida. Abrió la carpeta y comenzó a sacar varios documentos. Revisamos la oficina de tu papá. Asentí. Encontramos estados de cuenta, archivos de la empresa, documentos financieros y papeles de seguros. Después colocó una hoja sobre el asiento, justo entre las dos. Era una póliza de seguro de vida. Mi nombre aparecía escrito en la parte superior. Fruncí el ceño. Nunca había visto este documento. La detective negó con la cabeza. Era de esperarse. Volteó la hoja hasta llegar a la última página. Esta póliza fue contratada hace 18 meses. Bajé la vista hacia la parte donde aparecían los beneficiarios. Sentí un vacío en el estómago. Los dos nombres estaban ahí. Mis papás. Cada uno recibiría la mitad del dinero. Levanté la mirada de inmediato. Yo nunca firmé esto. La detective respondió con tranquilidad. No fue necesario. Al notar mi confusión, continuó explicando. Hace un año, cuando la empresa donde trabaja se fusionó con otra, todos los beneficios laborales se actualizaron de manera electrónica. Entre ellos estaban los seguros de vida opcionales. Según los registros,
La información de los beneficiarios fue transferida automáticamente desde documentos antiguos del área de recursos humanos. Me quedé completamente inmóvil. Cada respuesta que encontrábamos parecía abrir una pregunta todavía más aterradora. Alguien había hecho un cambio sin mi autorización. Usaron mi información personal para modificar los datos del seguro sin que yo supiera. Los investigadores estaban convencidos de que alguien había tenido acceso a esa información de manera ilegal. Sentí un nudo en el estómago. Miré a la detective Laura. Entonces, esto no fue algo que decidieron de un momento a otro. Ella negó lentamente con la cabeza. No. Hizo una breve pausa antes de continuar. Todo indica que alguien llevaba mucho tiempo planeando obtener un beneficio económico si tú morías. Noemí se llevó una mano a la boca. Dios mío. Yo seguía tratando de entender cómo mis propios padres habían podido llegar tan lejos. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, otro detective se acercó hasta la patrulla. Traía un sobresellado. Se lo entregó a Laura. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había una libreta escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era la de mi mamá. No era un diario personal. Era la agenda donde siempre anotaba los gastos de la casa, las compras del supermercado, los cumpleaños de la familia, los horarios de la iglesia y todas sus citas. Laura comenzó a revisar las páginas una por una. De pronto se detuvo. Leyó en silencio durante varios segundos. Su expresión cambió por completo. ¿Qué pasa? Ella levantó la vista. Hay varias anotaciones sobre ti. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Qué dicen? La detective respiró hondo. Están fechadas durante los últimos 7 años. Comenzó a leer algunas. Clara volvió a rechazar otra comida familiar. Pasó la hoja. Todavía mantiene su distancia. Otra página. Hay que convencerla de que venga más seguido. Laura llegó hasta la última anotación. Se quedó viendo la libreta durante unos segundos antes de hablar. Después la cerró lentamente. La última nota dice. Me miró directamente a los ojos. Cumpleaños. Seguro vendrá. Todos esperan que esté aquí. Nadie dijo una palabra. El silencio dentro de la patrulla era insoportable. Lo que más me asustó no fueron las palabras. Fue lo normales que sonaban. Como si mi cumpleaños no fuera el regreso de una hija a casa. Como si solo fuera otro pendiente más escrito en una agenda. El último paso de un plan. Durante las semanas siguientes, los investigadores hablaron con vecinos, familiares, compañeros de trabajo y personas de la iglesia. Todos describían a mis papás de la misma manera. Eran respetados. Amables. Generosos. Una familia ejemplar. Nadie podía creer lo que había ocurrido dentro de esa casa. Nadie imaginó jamás lo que escondían detrás de sus sonrisas. Una tarde, la detective Laura Benítez me pidió que fuera a revisar nuevas pruebas. Sobre una mesa de la sala de investigaciones colocó decenas de fotografías. Había imágenes de vacaciones familiares. Navidades. Festivales escolares. Mi graduación. Y muchos momentos de mi infancia. Al principio no entendía qué tenían de especial. Entonces la detective señaló una de las fotos. Míralas con cuidado. Empecé a observar una por una. Y poco a poco algo comenzó a llamar mi atención. En casi todas las fotografías, Iván aparecía justo en medio de mis papás. Yo casi siempre estaba en una orilla. A veces apenas salía en la imagen. En otras estaba volteando hacia otro lado. Y en varias. Ni siquiera aparecía. Fruncí el ceño. Nunca me había dado cuenta. La detective asintió. La mayoría de los niños nunca lo nota. Después deslizó otra fotografía hacia mí. Era la fiesta de mi 10º cumpleaños. Había 2 pasteles sobre la mesa. Uno tenía mi nombre. El otro tenía el nombre de Iván. Me quedé viendo la imagen sin entender. Pero, mi cumpleaños no es en junio.
La detective negó lentamente. No. Y fue entonces cuando comprendí que, incluso en el día que se suponía era solo para mí, mis padres habían encontrado la manera de convertirlo también en el cumpleaños de mi hermano, para que él siguiera siendo el centro de toda la atención. La detective Laura Benítez asintió con la cabeza. Tu hermano quería hacer una fiesta con sus amigos. Me quedé viendo aquella fotografía durante varios segundos. Yo siempre había recordado ese día de otra manera. Pensaba que mis papás le habían organizado una fiesta sorpresa porque en mi familia les encantaba celebrar los cumpleaños. Pero en ese momento entendí la verdad. No estaban celebrando a 2 hijos. Simplemente habían reemplazado el cumpleaños de una hija por el de su hijo favorito. Sentí un escalofrío. De pronto, todos los recuerdos comenzaron a acomodarse como piezas de un rompecabezas. Los festivales de la escuela a los que nunca fueron. Las vacaciones que siempre cancelaban. Los ascensos en mi trabajo que jamás celebraron. Las promesas que nunca cumplieron. Las excusas de todos esos años. Ya no parecían hechos aislados. Todo seguía el mismo patrón. Un mes después, el equipo de contadores forenses terminó de revisar las finanzas de mi familia. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores. Mis papás no eran ricos. Pero tampoco estaban completamente en bancarrota. La empresa de construcción de mi papá llevaba años perdiendo dinero. Además, tenían varias deudas importantes que estaban por vencerse. La detective Laura me explicó todo con mucha calma. Esto no fue provocado por un solo problema. Abrió una carpeta llena de documentos. Fueron años de presión económica, malas decisiones y una relación familiar cada vez más dañina. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. No hubo un momento específico que cambiara todo. Fue algo que fue creciendo poco a poco. Decisión tras decisión. Año tras año. Hasta que dejaron de ver a una hija. Y empezaron a verla como un estorbo. Semanas más tarde, la fiscalía presentó oficialmente varios cargos penales contra mis papás. Todas las pruebas formaban parte del expediente. La póliza del seguro de vida. Los problemas financieros. La libreta con las anotaciones de mi mamá. Los testimonios de los testigos. Los análisis de laboratorio. Y las pruebas periciales del pastel. Todo apuntaba hacia la misma verdad. A mí nunca me pidieron que buscara venganza. Solo me pidieron una cosa. Decir la verdad. Y por primera vez en toda mi vida. Eso era suficiente. Varios meses después, mientras los abogados preparaban el juicio, recibí otra llamada de la detective Laura Benítez. Encontramos algo más. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Qué encontraron? Ella hizo una breve pausa. Tu hermano pidió hablar con los fiscales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Para qué? La detective respondió con voz tranquila. Dice que hay una conversación que nadie ha escuchado. Fruncí el ceño. ¿Qué conversación? Laura cerró la carpeta que tenía frente a ella. La conversación que lo convenció de que esto ya no era solo una mala idea. Hizo otra pausa. Que él cree que, cuando le escuchen, todos entenderán el momento exacto en que tus papás cruzaron una línea que ni él imaginó que serían capaces de cruzar. No volví a ver a Iván hasta casi un año después. No fue porque quisiera evitarlo. Simplemente así funciona la justicia. Pasaron meses entre entrevistas, declaraciones, revisión de pruebas, peritajes y audiencias. Cada nuevo documento revelaba otra pieza de un rompecabezas que yo nunca quise armar. Y mientras todo eso ocurría, decidí cerrar por completo la etapa de mi antigua vida. Lo primero que hice fue vender el departamento donde había vivido durante tantos años. Vendí mi departamento y me mudé a un pequeño pueblo en la costa de Oregón. No lo hice para esconderme. Lo hice para volver a respirar. Por primera vez en toda mi vida, nadie conocía mi apellido. Nadie me comparaba con mi hermano. Nadie esperaba que tuviera que ganarme un amor que, como hija, debía haber recibido desde el principio. Noemi iba a visitarme casi todos los fines de semana.
Una tarde estábamos pintando el porche de la casa mientras escuchábamos el sonido del mar. Después de un largo silencio, ella hizo la pregunta que todos evitaban. Y Clara, si esa noche nadie hubiera llegado a tiempo. Miré el océano antes de responder. No estaría aquí. No hizo falta decir nada más. Las dos nos quedamos en silencio durante varios minutos. Hay verdades que nunca dejan de doler. Con el tiempo no desaparecen. Solo dejan de hacer tanto ruido. 11 meses después de mi cumpleaños comenzó por fin el juicio. Entrar al tribunal fue una sensación muy extraña. No porque tuviera miedo, sino porque mis papás parecían exactamente iguales. Vestían casi igual que siempre. Se sentaban con la misma postura. Tenían la misma expresión de todos los días. Como si nada hubiera pasado. Mi papá evitó mirarme en todo momento. Mi mamá hizo exactamente lo contrario. No dejó de observarme ni un solo segundo. Pero no había odio en sus ojos. Tampoco arrepentimiento. Solo una extraña curiosidad. Como si todavía no pudiera entender por qué seguía viva. Iván entró por otra puerta. Se veía muy diferente. Había envejecido. Tenía el rostro cansado y el cuerpo más pesado. Parecía cargar la culpa sobre los hombros. Cuando llegó el momento de declarar, toda la sala quedó en completo silencio. Juró decir la verdad, tomó asiento y, antes de empezar, volteó a verme. Después respiró profundamente. 3 días antes del cumpleaños de Clara me di cuenta de que algo no estaba bien. Comenzó a contar que mi papá le había pedido ayuda para organizar la reunión familiar. Mientras llevaba algunas cosas al garaje, escuchó a mis papás discutiendo. Primero habló mi mamá. Si sigue haciendo su propia vida, nunca va a regresar con nosotros. Después respondió mi papá. Después de este fin de semana ya no tendremos que preocuparnos por eso. Iván explicó que, al principio, creyó que solo estaban hablando por el coraje del momento. Pensó que eran palabras dichas en un arranque de enojo. Pero todo cambió cuando vio a mi papá manipulando un pequeño recipiente mientras preparaba el pastel, después de haber regresado de la panadería. No pudo quedarse callado. Los enfrentó de inmediato. Según contó ante el juez, mi papá le respondió con total tranquilidad. Por fin esta familia va a dejar atrás años de decepciones. Después mi mamá dijo algo que todavía me estremeció al escucharlo. Clara ha pasado toda su vida obligándonos a fingir. El fiscal guardó unos segundos de silencio antes de hacerle una última pregunta. ¿En ese momento creíste que hablaban en serio? Iván bajó la cabeza. Su voz apenas se escuchó cuando respondió. No. Respiró hondo. Me convencí de que solo estaban hablando desde el enojo, y quise creer que jamás serían capaces de hacerlo de verdad. La voz de Iván comenzó a quebrarse. Seguí esperando que alguno de los dos se detuviera. Bajó la mirada. Pero nunca pasó. En toda la sala reinaba un silencio absoluto. No hubo gritos. No hubo escenas de enojo. Solo se escuchaba la voz de un hombre que finalmente entendía que quedarse callado también puede convertirte en parte de lo que ocurrió. Durante varios días, la fiscalía presentó todas las pruebas ante el jurado. Mostraron los análisis forenses. Los documentos financieros. La póliza del seguro de vida. La libreta donde mi mamá había escrito cada uno de sus planes. También declaró la dueña de la panadería. Después proyectaron los videos de las cámaras de seguridad. En las imágenes se veía claramente cómo el pastel salía de la panadería completamente sellado y, más tarde, cómo mi papá lo llevaba de regreso a su camioneta antes de la celebración. Ninguna prueba, por sí sola, demostraba toda la historia. Pero cuando todas se unieron, formaban una sola verdad. Una verdad imposible de negar. Al terminar el juicio, el jurado declaró culpables a mis papás de varios delitos graves relacionados con el intento de acabar con mi vida. Además de otros cargos por fraude y por las pruebas encontradas durante la investigación. Antes de dictar la sentencia, el juez guardó unos segundos de silencio. Después habló con una voz tranquila. La mayor tragedia de este caso no es solamente el delito que se cometió.
Toda la sala lo escuchaba atentamente. La verdadera tragedia son los años de confianza que tuvieron que destruirse para que algo así pudiera ocurrir. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. No había nada que celebrar. La justicia no puede borrar una infancia llena de dolor. Pero sí puede reconocer la verdad. Varios meses después recibí una última carta. No era de mis papás. Era de Iván. Comencé a leer. Asterisco Clara asterisco. Asterisco no espero que me perdones. Sé que no lo merezco, asterisco. Asterisco durante muchos años acepté cosas que estaban mal porque era más fácil obedecer que hacer preguntas. Asterisco y cuando por fin me atreví a cuestionarlas, casi fue demasiado tarde. Asterisco ahora soy voluntario en una organización que ayuda a niños y jóvenes que crecen en hogares donde hay abuso. Asterisco no puedo cambiar lo que dejé de hacer por ti. Asterisco pero quizá pueda evitar que otro hermano cometa el mismo error que yo. Asterisco sea cual sea la decisión que tome sobre nuestra relación, la voy a respetar. Asterisco. Cuando terminé de leerla, volví a leerla una segunda vez. Después la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No porque todo estuviera arreglado, sino porque entendí que no todas las historias necesitan una respuesta inmediata para poder seguir adelante. 2 años después de mi cumpleaños número 28, Noemí insistió en organizarme otra cena de cumpleaños. Esta vez todo fue muy diferente. Solo éramos 6 personas. Amigos. Compañeros del trabajo. Y algunos vecinos. No había adornos costosos. No había sonrisas falsas. Nadie estaba fingiendo ser alguien que no era. Cuando trajeron el pastel, todos guardaron silencio. Noemí bajó la mirada, un poco apenada. Perdón. Sonrió con nervios. Debí preguntarte antes si te sentías lista para esto. Me quedé viendo el pastel de chocolate durante varios segundos. Después sonreí. No es el pastel lo que me da miedo. Hice una pequeña pausa. ¿Es quién lo trae? Todos soltaron una risa. Y por primera vez en toda mi vida, apagué las velas de mi cumpleaños sin pedir un deseo. Ya no lo necesitaba. Todo aquello que pasé tantos años deseando nunca estuvo dentro de la casa donde crecí. Siempre estuvo fuera de ella. Estaba en las personas que eligieron decir la verdad en lugar de fingir. En quienes ofrecían cariño sin esperar nada a cambio. En quienes sabían amar de verdad. Mi mamá alguna vez se rió y me dijo: has sido una carga desde el día en que naciste. Durante muchos años creí esas palabras. Pero hoy sé algo que ella nunca entendió. Ningún hijo es una carga. La verdadera carga la crean los adultos que deciden no amarlos. La mayor justicia que recibí no fue ver a mis papás condenados. Fue despertar cada mañana sin necesitar su aprobación para sentir que mi vida tenía valor. Ese fue el mejor regalo de cumpleaños que nadie podría quitarme jamás. Pasaron 3 años. Una mañana tocaron la puerta de mi casa. Estuve a punto de no abrir. Muy pocas personas iban a visitarme sin avisar antes. Cuando abrí, encontré a un hombre con un traje gris esperando en el porche. ¿Clara Hoyoway? Sí. Sacó una tarjeta de presentación. Mi nombre es Daniel Pierce. Fui nombrado por el juez para administrar los asuntos financieros de tus papás. Al principio no entendí por qué estaba ahí. Entonces comenzó a explicarme. Después del juicio, la empresa de construcción de mi papá terminó quebrando. Perdieron contratos importantes. Los proveedores dejaron de darles crédito. La aseguradora canceló sus pólizas. Las deudas crecieron hasta que la compañía se declaró en bancarrota. Al final, la casa donde crecimos fue vendida por orden judicial para pagar todo lo que debían. Después levantó un sobresellado. Ellos me pidieron entregarte esto. Miré el sobre durante varios segundos. ¿Estoy obligada a recibirlo? Él negó con la cabeza. No. La decisión es completamente tuya. Nos quedamos en silencio. Finalmente extendí la mano y tomé el sobre. Dentro había una sola hoja escrita a mano.
reconocí inmediatamente la letra. Era de mi mamá. Clara. Pasé muchos años convenciéndome de que todos mis problemas comenzaron el día en que naciste. Estar sola me ha dado demasiado tiempo para pensar. Y por fin entendí que estaba equivocada. Todo empezó el día en que dejé de comportarme como tu madre. No espero que me perdones. Sé que no merezco otra oportunidad. Solo quería que supieras que, por fin, entendí todo lo que destruí. Doblé la carta con cuidado. No la leí una segunda vez. No porque no importara, sino porque hay disculpas que llegan cuando el daño ya no puede repararse. Un mes después recibí una llamada de Iván. Era la primera vez que hablábamos en casi 2 años. Quería decirte algo antes de que te enteraras por otra persona. ¿Qué pasó? Guardó silencio unos segundos. Vendí la última maquinaria que quedaba de la empresa de mi papá. No respondí. Él continuó. Ya no queda nada. Y tenía razón. No había victoria. No había celebración. Solo había terminado un capítulo de nuestras vidas. Ese otoño, Noemí y yo volvimos a la panadería donde, desde aquella noche, celebrábamos todos mis cumpleaños. La dueña nos reconoció apenas entramos. Sonrió. ¿Otra vez pastel de chocolate? Me reí. Siempre. Preparó el pastel y lo colocó sobre el mostrador. Después dijo. Esta vez no te voy a cobrar. Negué de inmediato. No puedo aceptar eso. Ella sonrió con mucha ternura. El primer pastel casi fue el último cumpleaños de tu vida. Empujó suavemente la caja hacia mí. Prefiero que este sea el primero de todos los cumpleaños felices que todavía te esperan. El día que cumplí 32 años invité a 12 personas a mi casa. Amigos. Vecinos. Compañeros de trabajo. Personas que estuvieron conmigo sin esperar nada a cambio. Antes de cortar el pastel, Noemí levantó su copa. Brindo por Clara. Todos guardaron silencio. Ella sonrió. No porque sobrevivió. Hizo una pausa. Brindo porque dejó de medir su valor con la opinión de personas que nunca supieron cómo amarla. Todos aplaudieron. Miré alrededor. No había miedo. No había sonrisas falsas. Nadie estaba actuando. Solo había personas que realmente querían compartir ese momento conmigo. Y entonces entendí algo muy importante. La verdadera justicia nunca fue ver cómo mis papás perdían todo. La verdadera justicia fue saber que ya no tenían el poder de decidir quién era yo. Ellos eligieron su camino. Yo elegí el mío. Y esas decisiones nos llevaron a destinos completamente distintos. Unas semanas después pasé en mi coche por la calle donde crecí. La casa ya pertenecía a otra familia. Había bicicletas tiradas en la entrada. Una niña corría por el jardín persiguiendo burbujas de jabón mientras su papá reía detrás de ella. Sonreí. Y seguí manejando. No porque estuviera huyendo del pasado, sino porque ya no quedaba nada ahí que me perteneciera. A veces la gente me pregunta si alguna vez perdoné a mis papás. Mi respuesta siempre los sorprende. El perdón nunca fue la meta. La verdadera libertad llegó el día en que dejé de esperar que ellos se convirtieran en los padres que yo merecía. Ese fue el día en que, por fin, me convertí en la persona que siempre estuve destinada a ser. Y desde entonces, cada cumpleaños me recuerda una verdad muy sencilla. Mi mamá una vez se burló de mí y dijo: "Has sido una carga desde el día en que naciste". Estaba equivocada. Yo nunca fui la carga. Fui la persona que sobrevivió el tiempo suficiente para demostrar que sus palabras jamás iban a decidir mi futuro. 5 años después. Hay personas que creen que sobrevivir es el final de la historia. No lo es. Sobrevivir apenas es el principio. 5 años después de aquella noche, todavía hay días en los que el olor del pastel de chocolate me hace detenerme unos segundos. Ya no por miedo, sino porque me recuerda la mujer que fui y la mujer que decidí convertirme.
Aprendí algo que nadie me enseñó cuando era niña. Las heridas no desaparecen de un día para otro. No existe una mañana en la que despiertes completamente curada. La sanación llega poco a poco. Con pequeñas decisiones. Con personas que cumplen lo que prometen. Con abrazos sinceros. Con silencios que ya no lastiman. Y, sobre todo, con la decisión de dejar de culparte por aquello que nunca fue tu culpa. Después del juicio decidí estudiar una especialidad en análisis de fraude financiero relacionado con delitos familiares. Quería ayudar a descubrir lo que muchas víctimas nunca alcanzan a ver. Con el tiempo empecé a colaborar con la policía y con organizaciones que apoyaban a personas que habían sufrido abuso dentro de su propia familia. Muchas veces llegaban mujeres convencidas de que todo era culpa suya. Las escuchaba decir exactamente las mismas frases que yo repetí durante años. Asterisco si hubiera sido mejor hija. Asterisco si hubiera obedecido más. Asterisco si hubiera hecho las cosas diferentes. Entonces me sentaba frente a ellas y les decía algo que primero tuve que aprender yo. Los hijos nunca son responsables de la falta de amor de sus padres. Al principio algunas lloraban. Después sonreían. Y poco a poco comenzaban a reconstruir sus vidas. Iván también cambió. No ocurrió de la noche a la mañana. Le tomó años enfrentar la culpa con la que había vivido. Seguía asistiendo a terapia. Continuaba trabajando como voluntario con jóvenes que crecían en hogares violentos. Nunca dejó de pedir perdón. Pero tampoco volvió a exigirme que lo perdonara. Entendió que el perdón no se pide. Se gana. Y aún así, hay veces que nunca llega. Nuestra relación fue cambiando lentamente. Primero fueron mensajes en Navidad. Después llamadas de cumpleaños. Más tarde un café de 1 hora. Luego otro. Un día, mientras caminábamos junto al mar, se detuvo de repente. ¿Sabes cuál fue el peor castigo de todos? Lo miré en silencio. No fue el juicio. No fue perder la empresa. Ni ver a nuestros papás en prisión. Respiró profundamente. El peor castigo fue descubrir que tuve una hermana maravillosa toda mi vida, y apenas estoy empezando a conocerla. No respondí. Solo lo abracé. Era el primer abrazo verdadero que compartíamos desde niños. Mientras tanto, mis papás permanecieron en prisión. Con el paso de los años dejaron de recibir visitas. Los vecinos que antes los admiraban dejaron de mencionarlos. La empresa desapareció. La casa fue demolida para construir otra. Como si el mundo hubiera decidido empezar de nuevo sobre esas mismas tierras. Mi mamá volvió a escribirme 2 cartas más. Nunca las contesté. No porque siguiera llena de odio. Simplemente porque algunas conversaciones llegan demasiado tarde. Y porque comprender a alguien no siempre significa permitirle volver a entrar en tu vida. Mi papá jamás volvió a escribirme. Según su abogado, nunca aceptó completamente lo que hizo. Murió creyendo que había sido víctima de las circunstancias. Yo ya no necesitaba convencerlo de nada. Su opinión dejó de definir mi paz hacía mucho tiempo. Una tarde, Noemí llegó a mi casa con una caja enorme. ¿Qué traes ahí? Sonrió. Ábrela. Dentro había un pastel de chocolate. Pero esta vez era diferente. No tenía velas. No tenía adornos. Solo una frase escrita con betún blanco. Qué bueno que sigues aquí. Sentí un nudo en la garganta. Noemí me tomó la mano. Eso es lo único que realmente importa. No cuánto sufriste. No cuánto perdiste. Lo importante es que sigues aquí. Años después entendí que el amor verdadero nunca hace sentir miedo. Nunca obliga. Nunca manipula. Nunca pone condiciones. El amor verdadero protege. Escucha. Espera. Y permanece. Si alguien te hace creer que debes ganarte el derecho a ser amado, eso no es amor. Nunca lo fue. Hoy, cada cumpleaños se ha convertido en una tradición. Nos reunimos las mismas personas. Noemí. Iván. Mis amigos.
mis vecinos. Algunos niños de la organización donde hago voluntariado. Siempre hay pastel de chocolate. Siempre hay risas. Y siempre, antes de apagar las velas, les digo lo mismo. Hoy no pidan un deseo. Todos me miran sorprendidos. Entonces sonrío. Mejor den gracias por las personas que se alegran de que sigan vivos. Porque esas son las personas que realmente merecen un lugar en su mesa. Al terminar la fiesta, salgo al porche con una taza de café. Miro el cielo. Cierro los ojos. Y por primera vez en mi vida, no pienso en la niña que pasó tantos años esperando ser amada. Pienso en la mujer que aprendió a amarse a sí misma. Esa noche comprendí algo que cambió mi vida para siempre. La familia no siempre es la que comparte tu sangre. La familia es la que se queda cuando descubre tus heridas. La que te protege cuando no puedes protegerte. La que celebra que existas. Y la que jamás permitiría que apagaras tus velas por última vez. Mi mamá dijo una vez que yo había sido una carga desde el día en que nací. Hoy sé la verdad. Nunca fui una carga. Fui la prueba de que incluso después de la traición más dolorosa, un corazón puede volver a confiar. Fui la prueba de que el amor siempre encuentra el camino, aunque llegue desde personas completamente distintas. Y mientras haya alguien dispuesto a elegir la bondad sobre el odio, la esperanza siempre tendrá la última palabra. Asterisco porque esa noche no sobreviví para contar una tragedia. Asterisco sobreviví para demostrar que el pasado puede explicar quién fuimos, pero jamás decidir quién estamos destinados a ser. Asterisco fin.